¿Qué tal? Muy buenos días. Sé que es muy temprano y entonces vamos a intentar hacerlo más dinámico y que les agradezco que estén aquí. Para mí un placer el poder compartir con ustedes y recordar y ver a algunos otros amigos. Entonces el día de hoy voy a tener el gusto de compartir la plática con el doctor Carlos Villalobos, que prácticamente acabo de conocer, pero que creo que es una persona brillante y a la cual pues creo que les va a gustar mucho su trabajo. Entonces la vamos a dividir esta plática en dos segmentos principales. La primera, que va a ser en dónde estamos, porque si queremos hablar de dónde estamos, pues también tenemos que decir en dónde estuvimos o de dónde venimos prácticamente en la parte de realidad virtual y realidad aumentada. Vamos a platicar algunos conceptos básicos, vamos a ver sobre todo algunas cosas que se han hecho tanto a nivel global, pero también lo que hemos visto y hecho aquí en México principalmente. No tengo realmente conflictos de interés, simplemente ahorita soy speaker de Fuji y como asesor en innovación en Hardwise. Muy bien, pues entonces, dentro de esta plática, al expresar de dónde venimos en cuanto a realidad virtual y realidad aumentada, pues tenemos que entender que existen diferentes formas de sumergirnos o estar inmersos dentro del mundo de la realidad virtual y de la realidad aumentada. Esta frase me gusta mucho, algunos dicen que es de Benjamin Franklin, algunos otros dicen que es un proverbio chino. Lo más importante es lo que creo que viene inmerso dentro de ella, que dice, dime y puede ser que recuerde, pero envuélveme y voy a recordar. Muchos de los principios de la realidad virtual y la realidad aumentada van dentro de este concepto, el sentirse dentro de, el estar inmersos dentro de, para poder entender y sobre todo poder recordar. Cuando hablamos de realidad virtual y realidad aumentada, pues no es un término nuevo. Prácticamente desde 1895 se empezó este concepto, que no era el término que se usaba en ese entonces, sino que se realizaba el término de vista estereoscópica. Y lo que ven ustedes en la pantalla del lado izquierdo es el estereoscopio de Holmes, que prácticamente utilizaba dos fotografías idénticas, solo una con discreta, vamos a llamar, sobreposición de la otra, para poder tener unos lentes con aumento y generar un poco o un leve estrabismo a nivel de la vista, y en el momento en que estábamos viendo estas fotografías, sentir que estábamos dentro del cuarto en este ejemplo o que estábamos dentro del ambiente que se estaba poniendo en esta fotografía, y a esto se le llamó el estereoscopio de Holmes. En el momento en que se empezó a observar este estereoscopio, se observó que muchas de las personas que tenían estrabismo podían llegar a corregir el estrabismo al tratar de enfocar directamente su vista hacia la fotografía. Entonces, lo que podíamos observar es que también muchos oftalmólogos lo comenzaron a usar y a patentar en diferentes formas, con diferentes figuras, para tratar de corregir el estrabismo y algunos otros problemas visuales. Posteriormente no se trabajó mucho realmente, se abandonó mucho de este proyecto a partir de la década de los 40, y no fue sino hasta la década de los 80 que se volvió a utilizar el mismo concepto de vista estereoscópica, con el que creo que pues los que somos más viejos vamos a recordar, que es el Viewmaster, en el cual se utilizaba igual, mismo concepto, a partir de una imagen que se duplicaba y que se veía a partir de unas lupas, podía generar este mismo sentido de inmersión dentro de la imagen. Ahora bien, para poder entender estos conceptos de realidad virtual, realidad aumentada, qué son los sistemas ápticos, pues tenemos que entender que dentro de la realidad virtual es una simulación que se genera de un entorno a partir de una computadora, y puede ser este entorno ya sea un solo objeto o un entorno, un auditorio, un cuarto, un hospital, completamente. En cuanto a la realidad aumentada, es la superposición de imágenes creadas también por computadora y las cuales se integran a un entorno real. Es decir, que en este momento yo podría tener aquí de forma, por realidad aumentada, de forma virtual, un objeto y poderlo estar manipulando. Y en cuanto a los sistemas ápticos, la palabra áptico proviene de una traducción de que sería tacto. Entonces, todo lo que tiene que ver con los sistemas ápticos tiene que envolver a los sentidos. Se han estado integrando no solo la parte de tener entornos virtuales, ya sea por medio de realidad virtual o realidad aumentada, y poder interactuar para tocar, para sentir, oler, y también con ello interactuar o intercambiar temperatura, olfato, pulso, etcétera.
Existen múltiples visores de realidad virtual, no nos vamos a detener en eso, pero lo que tenemos que entender que esto ha evolucionado tanto que ahora estamos hablando de un concepto nuevo que le llamamos realidad mixta. Esto lo pudimos ver por medio de Meta, incluso, que lo ha facilitado muchísimo más. Estamos hablando que nuevamente volvió a surgir todo lo que son los conceptos de realidad virtual y de realidad aumentada a partir de los años 2000. Y posterior a ello empezó a evolucionar nuevamente y a hacerse aplicaciones en medicina. En cuanto a la realidad mixta, estamos hablando que son entornos que se generan de forma virtual, ya sea completamente del entorno y que a la vez en entornos reales se pueden aplicar, ya sean imágenes, hologramas, para poder interactuar. Este es un ejemplo que incluso realizamos aquí en Monterrey hace aproximadamente 4 años cuando empezó Meta y la realidad aumentada y realidad mixta incluso, en el cual existían diferentes formas de que un cirujano en Londres pudiera estar indicando por medio de su conocimiento cómo se debería hacer algún tipo de procedimiento médico para poder ayudar a un paciente que se encontraba en Mumbai, y mientras que algunos otros médicos en Atlanta, por ejemplo patólogos, pudieran estar ayudando con la revisión de las laminillas para poder determinar qué seguía en ese procedimiento médico. Algunos de los máximos exponentes en la parte de realidad virtual aplicada en medicina es este doctor, se llama Shafi Ahmed, al cual puedo decir que es un gran amigo, quien pues ha sido mentor en muchos de los proyectos que hemos realizado. Él es considerado hasta el día de hoy por muchos medios el médico más visto en todo el mundo. Él coordina su propia empresa que se llama Medical Realities. No tengo ningún conflicto de intereses, no es comercial, pero simplemente para entender que lo que él comenzó fue con la idea de poder crear una forma de estar inmersos en el quirófano, poder ver la cirugía, poder incluso voltear hacia un lado, ver cómo se encontraba el monitor de signos vitales, voltear hacia el otro lado, ver al paciente y cómo estaba realizando el cirujano cada uno de los movimientos, cada uno de los procedimientos, para poder de ahí entrenar a los residentes de cirugía y con ello evidentemente poder generar un mejor conocimiento. Esto creo que para quienes estudiamos medicina pues nos ha pasado muy continuo. Prácticamente cuando empezábamos a rotar en la parte del quirófano, veíamos que el cirujano comenzaba a hacer algún tipo de cirugía y en el momento en que intentábamos observar lo que nos estaba mostrando, pues era muy complejo, ya que no teníamos la capacidad de poder observarlo. ¿Cómo fue que nosotros comenzamos a trabajar en esto? Nosotros comenzamos con una idea en el año de 2006 a trabajar con un proyecto que le llamamos Alexandria o Alexandria, en el cual es un acrónimo para Advanced Learning X Model Using Augmented Reality. Posteriormente se cambió a Advanced Learning Using Virtual and Augmented Reality for Medical Education. La idea emulaba también el acrónimo de Alexandria a la antigua biblioteca de Alejandría, en la cual pues sabemos que en Egipto se contenía el mayor conocimiento médico y la cual que contenía los mayores volúmenes de medicina, pues era lo que intentábamos hacer, tener un lugar donde pudiera concentrarse conocimiento médico en el cual los estudiantes de medicina de cualquier parte del mundo sin ningún costo pudieran acceder, están inmersos por medio de generación de hologramas, de gráficos en tercera dimensión para que pudieran ayudar a generar un mejor conocimiento. En 2006 pues prácticamente no existía nada que pudiera generar estos entornos virtuales. Fue en ese entonces cuando pues teníamos que ingeniárnoslas por medio de 2 cámaras para tomar la misma imagen, para, como lo pueden ver en las diferentes figuras, pues por medio de maniquís se desincronizaban las imágenes, pero se sobreponían, se sobrelapaban, se cambiaban los colores de las imágenes, pero al final de cuentas generábamos entornos virtuales que en ese entonces pues eran muy pobres, pero que al final de cuentas eran de los primeros que estábamos comenzando a realizar. Posteriormente fue evolucionando, tuvimos la fortuna de empezar a colaborar con diferentes personas que se enamoraron del proyecto. De hecho, una de las anécdotas que me gusta siempre contar es que cuando yo me acerqué en ese entonces a mi departamento de innovación, en ese entonces me encontraba en la Universidad de California en Irvine, la respuesta que obtuve por parte de ellos cuando les presenté el proyecto fue de que esto no iba a funcionar, ya que era un juego, emulaba un juego, por lo tanto no nos apoyaron.
buscamos el apoyo por otros lados. Prácticamente fueron diferentes personas que nos estuvieron apoyando, incluso uno de ellos fue el jefe de diseño gráfico de Pixar. Actualmente, bueno, y él es mexicano de hecho, y actualmente ya se encuentra de regreso en México, y prácticamente, como ven, pues sí fue un cambio significativo. Llegamos a tener la teoría de por qué no generar pues estos entornos virtuales, porque lo que estamos observando pues es un corazón que es una estructura tridimensional, que aunque tengamos esa estructura tridimensional y queramos darle un sentido, un volumen, pues lo que estamos observando prácticamente en los libros, en la pantalla, sigue siendo una imagen en 2 dimensiones, que le podamos dar profundidad para poderle dar un sentido y un significado, ayuda, pero al final de cuentas puede que cueste un poco de trabajo para algunas personas, sobre todo aquellas que son más visuales. Por lo tanto, empezamos a integrar todos estos conceptos para crear diferentes modelos que pudieran simular los entornos dentro del cuerpo humano y que podamos aprender de esto. Muy similar a lo que era una película muy vieja que se llamaba Querida, encogía a los niños. En esta película prácticamente los protagonistas se encogían o eran tan diminutos que se podían meter al cuerpo y podían estar viajando dentro del cuerpo humano. Pues era muy simple o muy similar el concepto en el cual pudiéramos meternos dentro del corazón. Aparte de meternos dentro del corazón, poder ver hacia arriba, ver una de las cámaras cardíacas o de las válvulas, ver hacia un lado, hacia el otro, cuáles son las paredes que lo conforman o viajar a través del torrente sanguíneo. Y fue como comenzamos a trabajar en este principal modelo con un diseñador y médico de la India que también se entusiasmó con el proyecto y que creó pues todo esto en su tiempo libre. Esto que ven ahí es uno de los primeros modelos que diseñamos, que fue el de oído interno. Prácticamente la intención era, pues los huesecillos del oído son muy pequeños. Aquí tenemos el martillo, el yunque, el estribo, pero que tú lo puedas manipular para entender su morfología, su anatomía, que puedas ver cómo se interactúan en los movimientos del oído, era de lo más importante que queríamos crear. Después de este modelo empezamos a crecer, a entender más. Además, a la par, empezaron a surgir muchas otras compañías que ofrecían múltiples formas de crear estos entornos virtuales, Sketchfab, Unity, por mencionar simplemente algunas. Posteriormente, este fue el primer modelo de corazón que creamos. Este ya se les va a hacer muy familiar, pero en ese entonces era el primer modelo de corazón virtual que tú, como ven ahí la mano del cursor, podías manipular en 360 grados con un corazón completamente en movimiento, observar cómo es el funcionamiento de las válvulas, sentir que estás viajando como si estuvieras realizando algún tipo de procedimiento endovascular a través de él para poder ver el funcionamiento o disfunción de las mismas, e inclusive ir tan profundo que pudieras incluso ver las células cardíacas para ver cómo se encuentran funcionando o se encuentran con algún tipo de patología. Esta aplicación en ese entonces pues era una aplicación gratuita, no se cobró ningún peso en ese entonces, bueno, nunca se cobró ningún peso, prácticamente todo lo hicimos con nuestros fondos, y fue entonces cuando ahora sí el Departamento de Innovación quiso entrar y quiso financiarlo. Pues evidentemente sí aceptamos, pero hasta ahora ya fue un proyecto que tuvimos que abandonar. Prácticamente yo regresé a México y se quedó en el tintero. ¿Qué fue lo que sí obtuvimos? Obtuvimos mucha experiencia. Conocimos a mucha gente muy valiosa. Aquí estamos en la Universidad de Stanford, donde presentamos el proyecto en Stanford Medicine X. Ganamos el premio a la mejor innovación en ese entonces, a la aplicación de innovación en medicina. Y lo que pueden observar es a la teniente coronel Jessie Lu. Sí, creo que sí es Jessie Lu. Ella en ese entonces es de la Marina de los Estados Unidos. Obviamente vino con una idea de simulación para poder tratar en diferentes patologías o diferentes accidentes que se pudieran presentar. Un proyecto que intentamos llevar a cabo y que pues prácticamente se llevó con 2 simuladores. Posterior a esto, ¿qué fue lo que hicimos? Obviamente fue algo evolutivo en el sentido de que comenzamos a trabajar con diferentes universidades. En lo personal, pues obviamente trabajé con la Universidad de California en Irvine, que era donde me encontraba en ese entonces. Posteriormente trabajamos con múltiples universidades de aquí, de México, incluso de Monterrey, el TEC de Monterrey, una universidad en Morelia. Y prácticamente lo que estábamos buscando era que esto estuviera disponible para cualquier estudiante en cualquier parte del mundo de forma gratuita. Aquí están viendo cómo era el funcionamiento en realidad virtual.
Posteriormente trabajamos con simuladores en 360 grados. En el caso de cardiología nos encontramos ahí en un simulador en 360 grados del área de cateterismo, el cual pudiera servir para entrenamiento y determinar en dónde se encuentran los diferentes catéter, cuáles son los French o los lumen que se utilizan, para qué sirven, en caso que se requiriera para algún tipo de emergencia, dónde se encuentra el carrito rojo, cuáles son los medicamentos con los que se encuentra, que se cuenta, cuáles son los procedimientos a determinar, o inclusive para los residentes o los fellow de intervencionismo, pues que pudieran cargarse videos en los cuales se pudieran ver qué es lo que yo voy a tener que realizar con las manos durante el procedimiento, pero también qué es lo que yo voy a estar observando en la pantalla durante la generación del tipo de estudio. Posteriormente empezamos a trabajar con dispositivos móviles. Esa camisa es de un amigo que generó una compañía de realidad aumentada en la cual pues integró un tipo de código QR a partir de un esqueleto. Él es un residente de aquí del hospital universitario y en lo que podemos observar es simplemente modelos para poder trabajar y educar a los residentes, a los estudiantes de medicina y a los pacientes. ¿Qué otra cosa fue importante para nosotros? Pues la asistencia en los pacientes. Con esto pueden ver a un paciente de 4 años de edad con osteogénesis imperfecta, el cual tenía múltiples estudios, ya no quería que le hicieran ningún otro y simplemente con meterlo en un entorno de realidad virtual y realidad aumentada se sintió más tranquilo y nos permitió que lo pudiéramos evaluar. Ahorita les voy a platicar un poco de esa última imagen y el último pues fue un salto muy simple para nosotros, ya que es el mismo concepto en todo lo que tiene que ver con modelos o con tecnologías en tercera dimensión. Pudimos trasladar este tipo de modelos que creábamos en realidad virtual, realidad aumentada, a crear modelos o en formato STL para poder imprimir de casos reales de pacientes y que con ellos pudiéramos dar una opción de tratar a los pacientes, de planear las cirugías, de generar un tipo de comunicación más directa con los cirujanos previo al procedimiento quirúrgico y que esto generara un apoyo directo al paciente. Y posteriormente, pues estas tecnologías, integrarlas tanto en realidad virtual como realidad aumentada con los estudios de imagen directos de cada uno de nuestros pacientes. Si yo les presentara en este momento un caso clínico de cualquiera de los pacientes que conocemos, pues prácticamente esta es la forma en que lo estaríamos presentando. Primero iríamos con un ecocardiograma, estaríamos tratando de ver las imágenes. Para quienes no están familiarizados, quienes no son expertos con una ecocardiografía, pues evidentemente tal vez sería un poco complejo el tratar de situarse en cuanto a la anatomía. Si siguiéramos y evolucionáramos con este paciente y interrogáramos más en diferentes tipos de estudios de imagen, pues yo les tendría que presentar las imágenes de la tomografía con diferentes reconstrucciones en axial, en coronal, en sagital, pero aún así quizá pudiera ser algo complejo porque no tenemos la estructura como la habíamos platicado en tercera dimensión como es en la realidad de nuestro paciente. Aunque yo les estuviera señalando y les estuviera explicando cada una de las estructuras, cómo se encuentran alteradas, pues esto sería un poco complejo. Pero ¿qué pasaría si nosotros le diéramos algún tipo de volumen, algún tipo de formato que pudiera explicarnos un poco más? Esta imagen que ustedes ven es de la misma paciente que les acabo de mostrar. Era una bebita de 1 año con una cardiopatía compleja, congénita compleja, y este es la reconstrucción de uno de los software más avanzados que ofrece nuestro tomógrafo. Y como pueden ver, pues sí, ya le empiezo a agarrar un poco de forma, la puedo manipular en 360 grados y lo puedo observar, pero aún así no es realmente como se encuentra dentro del corazón, le falta un poco. ¿Qué pasaría si aplicamos todo el conocimiento que estuvimos adquiriendo en este tiempo? Pues podemos, por medio de diferentes software de libre acceso, en nuestro caso, porque no teníamos ningún tipo de recurso en el laboratorio de innovación, pues hacer la segmentación de cada una de las estructuras para poder generar un planeamiento quirúrgico. Lo que están observando es prácticamente lo que realizamos en cuanto a la segmentación de este mismo estudio de tomografía para poder hacer el planeamiento quirúrgico de esta bebita. Esto podíamos trasladarlo a la parte de realidad virtual. Ella es una de nuestras alumnas del Departamento de Innovación, en el cual podía sumergirse, estar inmersa dentro del corazón como cualquier otro residente, podía practicar previamente de los pasos 1 al 10 la cirugía que se le iba a realizar a esta bebé. Entonces, esto es la herramienta que pudo llegar a ayudar para poder sentir que estabas dentro de el corazón, como si estuvieras exactamente en los inicios de nuestro proyecto en el interior del cuerpo humano.
Posteriormente pudimos integrar sistemas ápticos con diferentes sensores en los cuales puedes manipular el mismo caso que están viendo, las diferentes estructuras para poder hacer a un lado, o como se hace en las cirugías en algunas ocasiones, poder cortar o segmentar para poder hacerte espacio y poder manipular en 360 grados el corazón y observarlo directamente, como se encuentra ya en el paciente. Esto pues obviamente lo que pudimos hacer fue posteriormente imprimirlo para poder generar un mejor entrenamiento, un mejor conocimiento, poder integrarlo como ustedes lo observan, como si fuera una pieza de Lego, que lo pudieras estar ensamblando o que pudieras tener la pieza completa para un planeamiento quirúrgico mejor o para un entendimiento de la patología por parte de los estudiantes, de los residentes e inclusive de los padres. Este es tal cual encontraban el corazón de esta bebita en el quirófano. Es una pieza que se podía esterilizar por el tipo de material que utilizábamos, en el cual el cirujano literal la tenía en sus manos y podía explicar al residente cuáles eran los pasos para poder realizar la cirugía de Fontan, posteriormente la de Glenn, que son las dos que se utilizaron en esta bebé, para poder generar pues algún tipo de mejoría paliativa en su caso. Y quiero terminar con este último ejemplo. No se escucha el audio, pero estamos en un hospital que se encuentra en la Ciudad de México, se llama el Hospital Moctezuma, es un hospital infantil pediátrico oncológico, y él es Andrés, es un niño de 14 años que llevaba literal confinado casi un mes. Él prácticamente estaba ya sin ganas de moverse, estaba ya sin querer comer, y se nos ocurrió con Diego, que es el que está ahí a un lado, Diego Parada, es un amigo de la universidad. Él lidera una fundación que se llama Vuela, que prácticamente está enfocado en este hospital porque los papás, la mayoría son de fuera y solo les permiten ver a los niños 30 minutos, obviamente por la situación en la que se encuentran. Pero si yo les dijera que 5 minutos antes Andrés estaba completamente acostado, solo viendo el celular, le hablabas, no volteaba a verte, su comida la veían en un plato en la base de la cama, sin siquiera tocarla, y lo pueden ver ahorita, y no se escucha, pero él estaba monitorizado, y se empieza a escuchar cómo se le empieza a acelerar la frecuencia cardíaca, porque solo lo habíamos puesto en un ambiente inmersivo de una rueda de la fortuna, y él sentía que estaba en la rueda de la fortuna. Entonces, yo creo que esta imagen les puede explicar mucho de lo que es, mucho de lo que hemos hecho, y en un momento más Carlos les va a platicar mucho de lo que se puede realizar. Muchísimas gracias por la invitación y pues es todo. Gracias, doctor Eduardo. Ahora contamos con la presencia también del doctor José Carlos Villalobos. Él es cardiólogo pediatra con especialidad en ecocardiografía e imagen cardíaca avanzada. Él se formó en el Hospital Sick Children de Toronto y actualmente es cardiólogo adscrito al Cincinnati Children's Hospital en el área de ecocardiografía pediátrica. Él tiene como área de expertise la ecocardiografía 3D y la fusión de imagen multimodal en 3D. Aprovechando su presencia, vamos a escucharle. Muchas gracias, gracias por la presentación. Bien. Como dijo el doctor Rangel, es un poquito temprano, así es que esperemos que nos estén viendo mucho a nivel virtual. Y yo quiero hablarles de la segunda parte de esta plática, que es dónde estamos en este momento en cuanto a realidad virtual y a modelos digitales. Les voy a explicar un poquito acerca de lo que hacemos con imagen multimodal y qué están haciendo otras instituciones en el mundo acerca de realidad virtual. Mi disclosure es que soy cardiólogo pediatra, así es que esta presentación va a estar llena de cardiopatías congénitas, lo siento para los que sean adultos. Y este es mi layout o mis objetivos para esta sesión. Entonces tengo 4 objetivos. El primero es explicarles qué es la fusión de imagen multimodal, que es básicamente unir 2 técnicas de imagen para crear un mismo modelo, que en este caso es una tomografía o una resonancia y un eco 3D, del cual vamos a obtener un modelo anatómicamente correcto, usando dos modelos. El segundo tema que voy a tocar son modelos 3D virtuales y les voy a enseñar algunos casos, algunos ejemplos de cómo se pueden ver muy bien estos modelos, pero lo más importante es qué tan útiles son estos modelos y ya hablaremos un poquito acerca de eso. El tercer punto es cómo incorporamos la realidad virtual en la cirugía, es decir, esta es la piedra angular de esta plática. ¿Para qué sirven los modelos virtuales? Se ven muy lindos, son muy vistosos, llaman mucho la atención, pero ¿realmente sirven? ¿Cuál es la función de estos modelos?
Y voy a terminar con el futuro digital, y el futuro digital es qué estamos haciendo ahora, hacia dónde vamos con todo esto. Vamos a empezar con fusión de imagen multimodal. Como les dije, fusión de imagen multimodal es el proceso que usamos para crear un modelo virtual. Y en este vamos a utilizar dos tecnologías. La primera es un ATAC o una resonancia, que es un cross-sectional, y vamos a utilizar un eco 3D. ¿Y por qué hacemos esto? Porque la tomografía es la que me va a dar la estructura cardíaca o me va a dar el esqueleto del modelo, y el eco 3D me va a dar la información acerca de las válvulas. ¿Ok? ¿Cómo decidimos qué paciente va hacia una o hacia otra? Bueno, la primera es, si tengo una cardiopatía compleja y necesito entender esta cardiopatía compleja, pues a ese paciente se le solicita un modelo virtual. Muchas veces, sobre todo para los que son cardiólogos pediatras, conocen que hay cardiopatías congénitas que son difíciles de entender geométricamente, y es por eso que un cirujano o un cardiólogo va a solicitar un modelo 3D. Y la segunda es para intentar un abordaje quirúrgico. Muchas veces no entendemos bien las cardiopatías y el cirujano requiere ver qué tipo de abordaje va a hacer para esto. Lo primero que hacemos es tomar la tomografía o la resonancia. Esta se segmenta. Una vez segmentada vamos a hacer el render, y el render es este modelo no tan amigable, que es granular, que vemos mucha vena pequeña, mucha arteria pequeña. Así que vamos a darle una manita de gato a esto y vamos a hacer un modelo más amigable. Este modelo ya tiene textura, colores y es mucho más bonito visualmente. En cuanto al eco 3D, como les dije, podemos hacer transtorácico o transesofágico, y en las instituciones en las que he trabajado, el transesofágico se utiliza si requerimos otra intervención previa a la discusión. Es decir, si el paciente requiere un cateterismo o requiere un proceso que necesita sedación o algún tipo de anestesia, ahí vamos a utilizar un transesofágico. Y si no, vamos a utilizar un transtorácico. El transtorácico, el paciente va regularmente a su cita y en ese mismo momento hacemos el transtorácico en 3D. Y estos son ejemplos de imágenes 3D para obtener válvulas. Entonces, aquí podemos observar a su izquierda tenemos a nuestro modelo 3D y a la derecha tenemos el eco 3D. Y pueden ver en medio a la mitral. Esto es un eco transtorácico en un paciente pediátrico. Y esta es la parte vista desde el ventrículo izquierdo hacia arriba. Vamos a ver la válvula mitral. Entonces, como pueden ver, la definición del eco 3D es muy buena para poder evaluar estas estructuras que son tan difíciles de evaluar. En cuanto a la válvula tricúspide, lo mismo. Aquí podemos ver el eco 3D a la derecha y el modelo a la izquierda. Como pueden ver, la definición de estas válvulas creo que hemos avanzado increíblemente en eco 3D. Pueden observar perfectamente cómo abren estas válvulas y se sabe que la válvula tricúspide es una de esas válvulas que es muy difícil de evaluar, y como pueden ver, se ven exactamente todas las valvas de esta válvula. Y esta es la parte vista desde arriba. Aquí pueden ver la tricúspide de nuevo, con sus valvas anterior, septal y posterior. Esto también es un eco transtorácico en un paciente pediátrico. Después de esto vamos a hacer la segmentación. La segmentación se ve más o menos así. A la izquierda tenemos un 4 cámaras y en este estamos utilizando la información de ambas valvas. A la derecha van a ver un video es un ejemplo de cómo se segmentan estas válvulas, y gracias a estos softwares, estos procesos son semiautomatizados. Es decir, no tenemos que tomar tanto tiempo para segmentar estas válvulas porque estos softwares lo hacen por nosotros. Y van a ver, ahí estamos viendo el corazón desde abajo. Cuando sube la imagen van a ver este mismo concepto, pero autosegmentado. Perdón. Una vez segmentado, vamos a ver algo como esto. Esta es una válvula tricúspide con sus 3 valvas. Esto es un eco 3D y el software autosegmenta estas válvulas. Así pues, ya tenemos información acerca de las válvulas por eco 3D. Una vez obtenida la segmentación, vamos a hacer el render. Y por último, como les dije, hacemos un poquito de diseño digital para dar textura, para cambiar colores, para hacerlo mucho más suave. Y bien, ahora ya tenemos todo. Tenemos una estructura cardíaca anatómicamente correcta en una tomografía y tenemos la información acerca de las válvulas en eco 3D. Y tenemos, este es el segmento, el modelo por imagen por fusión. Y
Y esto no lo saqué de internet, esto es un paciente que hicimos la semana pasada. Como ven, es muy vistoso, es muy fácil de entender y no requiero estar revisando 100 imágenes de eco en 2D o una tomografía para poderlo entender. Uno de los beneficios de tener un modelo virtual como esto de imagen por fusión es que también podemos imprimirlo. Y vamos a hablar un poquito más adelante acerca de los beneficios de poder imprimir un modelo cardíaco. Como ven, perdón, voy a regresar. Este es el mismo modelo, es un paciente con una cardiopatía congénita severa y este es el modelo impreso. El segundo tópico que quería tomar es los modelos virtuales por fusión. Ahora les voy a presentar algunos de los modelos con cardiopatías congénitas de diferentes instituciones que tenemos. Este es un caso clínico. Voy a enseñarles a este paciente que tiene una transposición de grandes arterias, una comunicación interventricular y obstrucción del ventrículo izquierdo, que en el contexto de transposición de grandes arterias es una estenosis pulmonar. Y para los que son cardiólogos pediatras saben que el reto en estos pacientes es saber qué conecto con qué. Y más que eso, es determinar si este paciente puede sostener una circulación biventricular o univentricular. Como pueden ver, el ventrículo derecho es muy grande y el ventrículo izquierdo es pequeño, entonces no sé si ese ventrículo izquierdo va a lograr mantener una circulación sistémica. Y lo más importante de estos modelos es que estos modelos me permiten determinar opciones quirúrgicas o terapéuticas. Es decir, aquí tenemos la CIB y aquí tenemos a la aorta. Entonces yo puedo decidir si este ventrículo hago que lata hacia su salida o puedo decidir si utilizo esta comunicación interventricular para que el ventrículo izquierdo comunique por la comunicación interventricular hacia la salida. Entonces estos modelos me permiten eso, me permiten detectar geométricamente o entender geométricamente cuál es mi mejor opción, si utilizo ese ventrículo o si reconecto todo. Y esto es visto desde la parte izquierda. Aquí tenemos la comunicación interventricular y tenemos la salida a la pulmonar. Entonces, este modelo, visto desde el lado izquierdo, me da ese entendimiento acerca de si uso ese ventrículo para conectar a su salida normal o si lo uso para utilizar la comunicación interventricular y conectar del otro lado. No solo eso, la realidad virtual creo que, además de darnos el entendimiento del diagnóstico del paciente, nos permite hacer algo como esto, que es segmentación rápida en una tomografía. Y como pueden ver, podemos hacer esta segmentación solamente tomando la tomografía o la resonancia, trazándola, poniéndole color y demás. Entonces, las tecnologías de realidad virtual nos permiten hacer esto, nos permiten también segmentar en 3D. Y este es el modelo, es un modelo rápido que se hace en 10 minutos, si queremos, hecho en realidad virtual. Y como ven, uno de los grandes pros o beneficios de este modelo es que este modelo late. Es decir, aquí tenemos un modelo que está en todo el ciclo cardíaco, vemos cómo abren y cierran las válvulas y vemos cómo contrae el músculo cardíaco. Este es el modelo ya renderizado, digitalizado, con textura, que es mucho más amigable a la interpretación. Y ese es el modelo, este es el mismo modelo pero impreso. Y aquí quiero hacer hincapié acerca de 3 puntos importantes por los cuales la impresión 3D sigue siendo un proceso benéfico para nosotros o que tiene mucho valor. El primero de ellos es que es diagnóstico. Y les comento un poquito el flujo de cómo es el uso de estos modelos 3D en las instituciones en las que trabajo o he trabajado. Generalmente en las instituciones tenemos un día a la semana en el cual se comentan los casos de la semana que se van a operar y otro día de ellos tenemos la discusión de los casos que futuramente se van a operar. Entonces, primero se determina en la sesión de los casos a futuro, se determina qué pacientes tienen una cardiopatía congénita tan compleja que van a requerir un modelo virtual o que van a requerir otro tipo de entendimiento. Una vez que se detectan estos pacientes, se imprime el modelo y en la segunda sesión, los casos siempre se sesionan 2 veces. En la segunda sesión se lleva el modelo y los cirujanos y los asistentes pueden tener el modelo en sus manos y entender un poco más acerca de su cardiopatía. Entonces, antes que nada son diagnósticos. La segunda parte es que son técnicos. Y en la parte técnica, esto es un programa que tiene el Hospital de Toronto, se llama HOST, y es básicamente la impresión de modelos cardíacos con pequeños tórax. Y esto es muy importante porque esto permite que médicos de todo el mundo vayan y se entrenen
a cómo operar ciertos tipos de cardiopatías congénitas. Entonces, son 10 días de este curso. Nuestro senior surgeon es el que dirige el curso y van médicos de todo el mundo, van médicos de Latinoamérica, de Europa, de Asia, y tienen 10 días para operar 10 cardiopatías. Entonces, cada asistente va a tener un modelo como este, va a tener CIA, CIRs, canales AVs, transposición de grandes vasos, Epsteins y muchos tipos de cardiopatías, y día por día tienen esta clase y van operando estos corazones. Estos corazones están impresos en texturas similares a las del corazón. Entonces tienen la capacidad de operar a un paciente como si fuera realidad, ¿cierto? Lo cual es muy importante porque, sobre todo para cirugía cardíaca, es difícil que un cirujano se entrene sin una forma de poderse entrenar. Y esta es la perfecta forma de entrenarse. Son corazones anatómicamente reales o de cardiopatías complejas similares que pueden operar. Y ahora este es el modelo final, este es el modelo que está listo para presentarse en una sesión. Como pueden ver, esto es un modelo que hice en SickKids hace 2 meses. Y lo que me comentó el doctor Rangel, esto es una navegación intracardíaca guiada. Es decir, la persona que presenta este caso va a comentar, bueno, aquí está la CIB, esta es el salida, y básicamente te va guiando acerca de esta anatomía cardíaca que es compleja. No todas las comunicaciones interventriculares son un simple agujero en el corazón y ya. Muchas de estas comunicaciones interventriculares son tan geométricamente mal alineadas que es muy importante tener la imagen 3D porque su interpretación en 2D con un eco no es suficiente. Entonces, este modelo te permite entender básicamente este concepto. Ahora, este es mi tercer punto, cómo incorporamos la realidad virtual en la planeación quirúrgica, y esto es quizá lo más importante de esta sesión, es verdaderamente funciona o no funcionan estos modelos. Y les puedo decir que sí funcionan, y les digo, si ustedes tuvieran un hijo con una cardiopatía congénita, sin duda quisieran que su cirujano, número 1, ya haya operado pacientes como él, y número 2, ya haya operado el corazón de su hijo 1 o 2 veces. Entonces, incorporar la realidad virtual en la planeación quirúrgica es muy importante porque cambia los desenlaces de los pacientes. Y tan cambian los desenlaces de los pacientes que Cincinnati Children's y SickKids tienen una mortalidad quirúrgica cardíaca menor al 2%. Lo cual es básicamente el paciente que fallece por una cardiopatía es porque tenía alguna otra cosa que era insalvable. Entonces, creo que el impacto que tiene esta realidad virtual en los desenlaces de los pacientes es gigantesca. Ejemplos de esto, esta es una válvula Venus que va colocada en la situación pulmonar. Aquí la persona que va a implantar esta válvula tiene que decidir cómo va a poner esta válvula en esta salida del ventrículo. Como parece sencillo, pero las personas que hacen esto por cateterismo y sobre todo en cardiopatías congénitas complejas, lo que pasa mucho es que cuando abres esta válvula, comprimes otras estructuras y esas hacen problemas porque esto es por cateterismo. Entonces les pongo la imagen de realidad virtual. Este es uno de nuestros cateteristas en Toronto. Tenemos el modelo ahí. Está intentando explorarlo. También hay una curva de aprendizaje en cuanto a utilizar esto para que las personas que utilizan realidad virtual entiendan cuáles son las herramientas en la realidad virtual para utilizarse. Y como pueden ver, tenemos este cuadro negro. Y este cuadro negro básicamente es un corte. Es como un cuchillo. Y esto va a hacer que podamos ver el corazón por la parte de adentro. Y como ven, la válvula está en amarillo y lo que puede hacer aquí el cateterista es tomar esta válvula y subirla y tratar de corregir cuál es la posición que quiere para esta válvula. ¿Por qué es esto importante? Porque esto va a hacer que el cateterista sea más eficiente durante el proceso, es decir, en cuanto a tiempo, la duración del proceso va a ser mucho más rápida, porque el cateterista ya sabe dónde va esta válvula, ya intentó ponerla en muchos lugares aquí y ya sabe de qué manera no obstruye la salida. Entonces, número 1, la cirugía o el cateterismo va a ser efectivo y va a ser eficiente. Entonces, si tuvieras un hijo, pues esta persona va a tener un proceso de a lo mejor de 20 minutos, cuando se pudo haber tardado 7 horas o 5 horas a intentar poniendo esta válvula. Esto es la realidad virtual que es para los cirujanos. Nosotros les generamos un modelo como este. El modelo puede estar desarmado o armado y el cirujano se mete a la realidad virtual y desarma el corazón y empieza a hacer pues diferentes formas para la cirugía, ¿no? Esto aplica mucho también para los dispositivos de asistencia ventricular, porque como saben en pediatría pues los corazones de los niños son muy chiquitos y los dispositivos de asistencia ventricular pues son grandes. Incluso
ahora ya hay un nuevo concepto que es el corazón mecánico total, es decir, hay corazones mecánicos completos que pueden ser insertados, es decir, cortas por completo el corazón del niño, solamente dejas las aurículas y conectas un corazón mecánico completo al paciente. Estos modelos son para niños grandes o para adultos, entonces estos modelos son importantes porque el cirujano puede determinar si los pacientes pueden tener un corazón mecánico completo. Y voy a terminar con esto, voy a terminar con el futuro digital. El futuro digital, o qué es lo que se viene acerca de esto. Actualmente trabajo en Cincinnati Children's y en este hospital estamos intentando una nueva iniciativa que es utilizar realidad virtual con diferentes instituciones. Es decir, México se conecta a la realidad virtual, Berlín se conecta a la realidad virtual, Boston, Texas y diferentes institutos, y se conectan los cardiólogos y los cirujanos y se presentan los casos más complejos del país o de la institución. Entonces, entre muchas cabezas de diferentes instituciones pueden cambiar o modelar el modelo. Así que no necesitas mandar a nadie en avión, vamos a hacerlo todo en realidad virtual y esto más o menos se propone para 3 o 4 años. Entonces, Estados Unidos está invirtiendo gran cantidad de recursos para generar este nuevo método. Este es el departamento de experiencias digitales de Cincinnati Children's. Actualmente tenemos muchos animadores, tenemos personas que son médicos, cirujanos, cardiólogos y ingenieros en software y demás, que son parte del departamento y que se dedican únicamente a generar modelos virtuales y generar iniciativas en tecnologías. Y les voy a dar 2 recursos. Este se llama Heartpedia, es una aplicación que pueden bajar en su celular, es de Cincinnati Children's y es básicamente modelos de todas las cardiopatías congénitas para que la entiendan. Entonces, uno como médico que se está entrenando, esto es bastante bueno porque entiendes cada patología, pero sin embargo como médico adscrito ya puedes utilizar estas aplicaciones para explicarle a la familia el problema que tiene su paciente o demás. Y el segundo recurso se llama Surgical Animate, y estos son videos animados de cómo se opera un corazón por cardiopatía. Es decir, vienen ahí todos los modelos de todos los tipos de cardiopatías y son animaciones operando este corazón, que también tiene mucho uso cuando estás explicándole a un papá qué es lo que su hijo requiere, y esto ya viene animado y es así como lo que lo entienden. Y eso es todo por mi parte. Agradezco al comité de organización por esta invitación. Ahí les dejo mi correo electrónico. Si alguien tiene interés por esta parte de tecnologías 3D, mándenme un mail y con gusto podemos platicar y discutir más adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Villalobos. Doctor Rangel, no sé si hay alguna pregunta por parte de los asistentes. Tenemos todavía algunos minutos para que puedan comentar con ellos. ¿No? ¿Algún comentario extra, doctor Rangel, doctor Villalobos? Sí, igual. Pues bueno, muchísimas gracias a quienes pudieron estar presentes. Una de las cosas que estuvimos platicando el día de ayer con Carlos, con Eduardo, pues también es la importancia de que ustedes empiecen a entender todo este tipo de tecnologías, sobre todo quienes son más jóvenes, quienes van empezando, que entiendan que muchos de estos proyectos, vamos a llamarlo de esta forma, comenzaron con gente que tuvo la curiosidad por hacer un poco más. Entonces, acérquense a las universidades, ya tienen el mail de Carlos, pueden acercarse también conmigo, pero lo más importante es que entiendan que nos tenemos que enfocar en lo que es realmente importante para nosotros, nuestros pacientes. Es lo único que les quiero decir. Muchísimas gracias, doctor Villalobos. ¿Algo más? Pues, nuevamente invitarlos a que si tienen algún interés por esto, es importante acercarse quizá a las personas que están haciendo esto aquí en México o en otra institución, y pues con gusto podemos ayudarles y apoyarles si tienen una idea, y siempre estamos abiertos a gente que quiera participar en los proyectos. Pues muchísimas gracias, los seguimos invitando también a que nos acompañen a las siguientes ponencias aquí mismo en el auditorio, y además también a los módulos de inteligencia artificial y de cardiología pediátrica el día de hoy a las 2 y 4 de la tarde y el día de mañana. Muchísimas gracias por su asistencia.